seguimos ya en el tercer segmento de Guía Médica en Radio, Guía Médica, especialidad médica en radio, y por 94.5 FM, hoy con la licenciada Jessica Díaz, laboratorio de la CLIM, Avenida 16. Ella dijo la referencia a 2 casas abajito, ¿no? Al lado de Matemango. Al lado de Matemango. Historia propia, igual que el tamarindo en el Vigía. Licenciada, ya vamos a entrar en poblaciones especiales. Ajá. A usted le llega un paciente diabético, alguien que es gordo o que es muy delgado, y le dice que tiene mucha sed, que tiene mucha orinadera, que ha perdido mucho peso o no ha perdido peso o tiene mucha sed. Dice, yo soy diabético. Yo voy hoy a tratar no de odiar la parte médica, y le llegó a usted primero. ¿Qué le sugiere a ese paciente que se haga? La gente habla de glicemias 3 en la semana, 2 en el desayuno. Saludos para la doctora Materano, emergencias médicas, gracias por su audición. Gracias a la doctora Materano por su audición igualmente. Ajá. Entonces, ¿qué le sugiere a usted a ese paciente? ¿Qué tiene que ir preparado un paciente para hacer una glicemia en ayunas? ¿Y qué es eso de postpandial? ¿Y qué es eso de insulina en ayunas? ¿Y qué es eso de insulina postpandial? Bueno, me está Vuelvo y haciendo le digo, el diferentes programa preguntas. Es para que la gente escuche, no van por lo mismo. Bueno, empecemos por la primera. Diabético, Un paciente ¿qué debe diabético tener el básico como paciente básico? O sea, vuelvo a diabético. decir, Jessica, estamos viendo la parte médica. Estoy hablando de la parte bioanalítica, que tú tomes esa decisión, porque el paciente lo quiere orientarse. ¿Qué tengo que hacer para llevarle al médico? Porque el médico me lo va a pedir, entonces va a tener que volver para acá. Yo esto que vivo en el Chivo, no tengo gasolina, vivo que no hay gasolina en Tucaní, entonces estoy preparado. ¿Qué le haces tú a ese paciente? ¿O qué es lo correcto que se debe hacer? Para un paciente diabético lo ideal es la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque estás evaluando la hemoglobina o la glicemia por 3 meses. Ay, ¿qué es eso de glicada? ¿Hemoglobina glicada? Glicada, claro, quiere decir que la hemoglobina se encuentra unida a la glicemia, o sea, la glicemia ya está unida a la hemoglobina, está glicada completamente. Y dice la verdad, como dicen los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada, dicen la verdad, o sea, son los que evalúan cómo está directamente la glucosa en el paciente diabético. ¿Qué pasa? Anteriormente, el paciente diabético, cuando se iba a hacer el chequeo, cuidado. El día anterior era que no comía absolutamente, pero nada, y lo digo por mi papá, porque mi papá lo hacía. O sea, si él, no, es que mañana voy a hacerme los exámenes. El día anterior no comía azúcar, el día anterior, bueno, prácticamente esa era la dieta de 2 días antes para irse a hacer los exámenes. Hoy en día existe este parámetro muy hermoso y digo yo de mucha importancia clínica, que es la hemoglobina glicosilada, donde evalúa la glicemia por 3 meses, o sea, que quiere decir que hay una media, ¿verdad?, de cómo está la glicemia durante esos 3 meses. Si estás tomando tu medicamento, si eres diabético y tomas tu medicamento, tiene que estar por lo menos por debajo de 7, ¿verdad? Si eres diabético y estás descontrolado, hay hemoglobinas glicosiladas hasta de 11, 12, o sea que está fuera de sitio. Ahí hay unas pequeñas observaciones que lo voy a hacer, ¿no? Yo tengo la oportunidad de haber trabajado con diabetes muchos años en el Hospital San Ignacio de Bogotá y luego hasta llegar aquí. Hoy día se habla en el NDA, que estuvimos en mayo en Atlanta, Georgia, al Congreso Americano de Diabetes, se quedó que la hemoglobina glicada, ya le voy a explicar un poquito, debe ser menor a 6.5. Lo ideal. Ya bajó de 6.5, ya para que lo corrijan y comentemos, porque es que la idea es conversar y comentar lo nuevo y lo viejo, sí, y compartir. 6.5 es el criterio más nuevo y lo ideal son 6 a 7 semanas. ¿Por qué? Porque es la parte de azúcar con que se unta el glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene como función cargar la hemoglobina y cargar azúcar, pero nunca puede cargar más de un 6.5% de su tamaño. O sea, es lo que la vida media del glóbulo rojo es de 6 a 7 semanas y largo 8. Antes se decía que era hasta 12 semanas. Hoy día se aclaró y eso es una de las nuevas recomendaciones de la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, que debe ser menor a 6.5. 6.5. ¿Ok? Para que quede eso claro a la gente y que no espere 3, 4 meses y esa no miente. Porque esa le mide el porcentaje, porque es un promedio, y hay un índice del estudio de Kunamoto, que es un estudio que se hizo en Corea hace muchísimos años de gente joven. Yo creo que tiene como 40 años. Estaba yo en la universidad yo tengo 37 años de graduado, y había una constante de 17 para que la gente más o menos
no es lo ideal. Usted multiplica la hemoglobina glucosilada por 17 y le da un valor aproximado a la glicemia que maneja. Haga un ejercicio, 6.5 por 17, ¿cuánto le da, Lenín? Yo creo que le da 114. Cuando los valores normales de azúcar por encima de 126 diagnostican entre comillas diabetes. Para que la gente se informe. ¿Cuánto le da 6.5? 110.5. 110.5. Eso más o menos es una constante. No es una constante exacta, pero la gente puede guiar por ahí. Ustedes pueden guiarme como lo decían. Nosotros lo llamamos índice medio de glucosa. Ajá. Actualmente en el laboratorio La CLI lo estamos reportando. Cuando cada quien, o sea, el que va a hacerse su hemoglobina glicosilada, le reportamos el índice medio de glucosa. O sea, como generalmente debe tener la persona o qué media de glucosa. ¿Cómo sacas ese índice medio tú? De esta manera. De esa manera, 17. Exactamente. Ahora, aparte de esa glicada o glucosilada, como antes ya hablaba de fructosamina, que era otra y el equipo proteína. también nos los da, no tenemos un Sí, equipo. lo que pasa es que es menos específica. Esta es la ideal, y ahí tienes toda la razón, y es la ideal. Y lo que quiero corregir es que entre 6 y 7 se van a tener que hacerse. ¿Qué otra cosa le sugiere usted al diabético aparte de la glicada? Porque es que el diabético no solamente lo mata el azúcar, lo mata, ¿qué más? Bueno, el colesterol, el triglicérido. ¿Por qué? Porque la glicemia se convierte en triglicéridos generalmente. Viceversa. Y si no, y el a nivel hepático. Hepático, ¿verdad? Generalmente pues está el hígado graso, ¿verdad? Y se produce por esto, por los triglicéridos que se elevan. Y eso conduce también a que el ácido úrico muchas veces también se encuentra elevado y hay una patología que se va desencadenando en el diabético y si no te cuidas hasta la urea y la creatinina se encuentra elevada. O sea, en el paciente, volvemos al principio, el paciente diabético, aparte de esa glicada, ¿qué más le sugeriría a usted? Estamos hablando de usted, del bioanalista capaz, estudioso y su capacitado. Glicemia normal. Su glicemia normal en ayunas. En ayunas. ¿Debe ser menor a cuánto? Que sea diabético se puede manejar hasta 120. 124 hacia 120, abajo. 124, exacto. En el embarazo de 100 hacia abajo, que es exactamente, otro más o menos porque hay ya también diabetes gestacional. Hay que hacer, sí, y hay que hacerle también colesterol, y triglicéridos. que lo tenga normal y triglicéridos. O sea, que son, no solamente en el diabético hacemos la glicada, colesterol, triglicérido. Ácido úrico también. Ácido úrico también, claro que sí. El ácido úrico tiene una propiedad de convertir el HDL colesterol a oxidarlo a LDL colesterol. ¿Con qué frecuencia se hacen esas dos fracciones? El colesterol, el famoso bueno y malo. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? El HDL. Es el bueno. Ese es el bueno, el colesterol bueno. Ese es el que se eleva cuando tú haces ejercicio, cuando comes muchas vegetales, cuando eres un chico bueno, pues. Pero el VLDL es el que se produce o se eleva cuando comes muchas grasas, ¿verdad? Frituras. Se eleva, si están los triglicéridos elevados, por supuesto que el HDL va a estar disminuida y el VLDL va a estar elevado. Y entonces hay una descompensación y es cuando podemos entrar a problemas de riesgo cardíacos. Claro, entonces el diabético se le hace la glicemia normal, la glicada que es fundamental. Excelente. Que es la fundamental. Fundamental. Y sabemos que es 6.5 hacia abajo. Colesterol bueno, colesterol malo, tiene que tener fracciones que el médico le dirá. Cómo lo hacer. Los triglicéridos y el ácido úrico que sí tiene asociación. Urea y creatinina. En mortalidad. Y la urea y la creatinina. Sí. Hay pacientes, y estamos ya en el paciente diabético como tal. Ya el que está sentado como tal, hay que estudiarle también la microalbuminuria. A eso iba. Me quitó la palabra de la boca, señora Jessica. ¿Qué es eso de microalbuminuria? Esto, a nivel de los túbulos renales, o se puede, para hablar más específicamente, en el riñón, ¿verdad? Tenemos unos tubos, vamos a imaginarnos que son los tubos PVC, ¿sí, verdad? Entonces, cuando tú tienes la glucosa elevada, los poros de eso, el PVC se empieza a usar se empieza a filtrar como si fueran, se distiende esa malla y se empiezan a ver como unos huequitos, se puede decir así, y empiezas a filtrar, sea la glucosa, los poros, ¿verdad? Porocitos se llaman. Empiezas a filtrar las proteínas, que en este caso la que se filtra es la microalbuminuria. Cuando ya filtramos la microalbuminuria, estamos hablando que estamos vía o presencia de un proceso renal. Es el primer síntoma de que puede haber un daño renal. O sea que ya tenemos otro examen obligatorio en el paciente diabético. Exacto. Una microalbuminuria. ¿Qué valores maneja eso? Bueno, de 5 a 20, ahorita la que estamos manejando en el laboratorio. ¿Hay que hacer alguna dieta especial? No, para la microalbuminuria nosotros le traemos descartas el primer chorro,
La primera orina de la mañana. Pero orinando la primer chorro. La primera orina de la mañana, 8 horas de ayuno, la primera orina. Jessica, pero orino un poquito y después recojo. Sí, sí, es lo ideal. Y no tengo que llevar un envase especial. No, claro, no el que vende. congelarlo, Bueno, si vas a la clínica, no, allá te damos el envase. Allá te damos el envase, no hay problema. Pero si, como tiene que ser el primero en la mañana, o vas antes al laboratorio, lo buscas, o simplemente lo compras en la farmacia. Debe ser, por supuesto, estéril. La microalbuminuria, que eso es otro error que he visto, que no importa si es la segunda, la tercera orina, la cuarta. No, la microalbuminuria se mide con la primera orina de la mañana. Pero con el segundo chorro. Con el segundo chorro, o sea, sí, descartas un chorrito. Chorrito sí. Y ahí. Y después de ese, exactamente. Ahí el problema es el lazo, no hay orina uno completo. Pero entonces, ¿y por qué no es con el primerito? Porque generalmente el primero pues tiene... Mucho residuo, o va a haber ahí esto... La persona a veces no se baña, X, Y, Z, hay cosas ahí, células escamosas que no entran dentro de eso. ¿Ves? Pues microalbuminuria. Microalbuminuria. Sí, es el primer, es la lágrima del riñón empezando a decir estoy sufriendo, ¿no? Sí. En paciente diabético. Ahora vamos con el paciente, vamos textual. Los pacientes hipertensos. Ajá. ¿Hay algún examen especial para medir el grado de gravedad de la hipertensión arterial? Que usted pueda subir, aparte de todo lo que hemos hecho. La urea y la creatinina. La urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque, claro, la hipertensión afecta al riñón, obviamente. El corazón, el cerebro, te afecta todo. Pero en el laboratorio en el laboratorio nosotros, si hay alguien que dice, sufro de la tensión, ¿qué me puede hacer? Generalmente es una urea y una creatinina. ¿No se mide ninguna hormona en sangre, adrenalina, noradrenalina, renina? ¿O eso no se mide acá? Bueno, aquí en el Vigía no lo estamos haciendo. ¿Y en el país? En el país no tengo conocimiento de verdad ahorita. Si hay punto de referencia, no sé. Lo normal, la atención que se toma y todo el factor de riesgo que acopla al paciente hipertenso. Por supuesto, se le hace también una glicemia, su colesterol, su triglicérido, porque aunado a eso, pues hay que aclarar que chequear un chequeo general. 1 de cada 3 pacientes diabéticos es hipertenso. Y 1 de cada 3 diabéticos es hipertenso y 1 de cada 3 hipertensos es diabético. Sí. Esta es la relación en ambos. Ellos se relacionan mucho. Una cosa mucho. impresionante, sí, ellos ¿no? se relacionan Van demasiado. el diablo con el demonio en la mano. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, ya te hablamos del hipertenso, del paciente diabético. Y si todo esto sale bien, pues usted le da una palabra de aliento al paciente. ¿Está bien? Lo está haciendo bien, se está tomando bien su medicamento. ¿Se motiva de una vez ahí? Claro, se motiva, es excelente, va muy bien, siga así, chévere. Aquel gordito que llega con el pescuezo negro, porque eso sí hay aquí. Aquí hay mucha insulina. Ajá, sí. Y con el pescuezo negro, el cuello, pues, el cogote, le llama la gente, que es negro acá atrás, o el sobaco, la sila, o los pliegues. ¿Qué es eso? Esos son niveles de insulina altos. Ajá. Esos niveles de insulina, ¿a qué se debe? Principalmente el azúcar. Aquí pues la gente o nosotros tenemos el mal hábito de que con la Coca-Cola es mortal. La Coca-Cola, el arroz y el plátano amarillo ni se diga, porque literalmente el plátano amarillo es azúcar completamente. Yo tengo un paciente que decía, tuvo un preinfarto, ¿verdad? Y le mandaron a hacer la dieta y él ya se compró su iFire, ¿verdad? Y él me llegó diciendo, no le bajaba la glicemia, no le bajaba. Y yo le dije, que ya tiene que haber bajado, porque a veces el paciente se pone de que ya tiene que haber bajado. No, señor, pero si todavía le da 180, no le baja. Yo le dije, pero tiene que ser algo que usted está haciendo mal. Entonces yo le dije, está haciendo la dieta, se está tomando los medicamentos, tal. Sí, yo me hago todo. Yo me compré mi iFire y yo ahí me hago mis plátanos amarillos en el iFire. Yo tengo uno de adorno. Es más maluca que la comida hecha en eso. Y entonces yo me quedé así, yo dije, los plátanos amarillos, esos son los que le mantienen los niveles de azúcar elevados. Eso pasa mucho aquí. Bueno, cuando usted presenta esas verrugas, ¿verdad? También, que se presentan una verruguita a nivel del cuello, se presenta esa acantosis nigrans, que es el color negro, como lo dijo ahorita el doctor, generalmente son insulinas elevadas. ¿Qué debemos hacer? Primero hay que hacerse un examen para ver qué tan alta tenemos la insulina. ¿Y eso necesita una preparación o qué? Bueno, lo ideal es que la persona vaya en ayunas. Unas hormonas tiroideas a un determinado sitio y me les fijaban ayunas y
No, para las tiroideas no necesitamos ayunas. Me dijo ayunas porque era una proteína, le digo, pero es que normalmente el yodo es muy bajo en el alimento, por eso es que hay tanto trastorno. Uno que hace ultrasonido, una de cada 4 mujeres, y es mujeres el problema. Aquí tiene una patología tiroidea benigna, o un nódulo, o un quiste, o un crecimiento, no hipertiroideo, o sea, algo tiene al hipotiroidismo, porque es que el yodo aquí no existe en el agua debe ser yodo, debe ser fluorada y clorada. Aquí tomamos agua de río, adornada con salmonela y con amibas. Eso no, yo hice ese estudio aquí. Sí, es así. Yo tuve problemas serios por eso, con el Ministerio de Sanidad por eso, hace unos 20 años que empezó el problema de la salmonela aquí. Para hacerme unas hormonas, la T4, la T3, la T6. No, estamos con la insulina. La insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas, que en determinadas situaciones el cuerpo empieza a aumentar la producción de la insulina y ella pues empieza a bajar el azúcar sube porque el paciente come baja y el páncreas se cansa y aparece la diabetes tipo 1 o la tipo 2. Como usted le quiera poner, no es discusión el tema de ese hoy. ¿Qué necesito yo para hacerse un examen? Para hacerme un examen de insulina. Ir en ayunas, principalmente. ¿A qué le llaman ustedes ayunas? Tener 8 horas de ayuno. ¿Eso está escrito o es que a alguien le ocurrió? No, eso está escrito. Debe tener 8 o 10 horas de ayuno. Porque ya si hay un ayuno de 12 horas, está prolongado y se va a ver una glicemia baja. Obviamente no va a estar dentro de los valores de un ayuno normal, que es 8 o 10 horas de ayuno. Es lo normal porque es el tiempo de dormir la persona, de descansar. Cualquiera descansa, entonces el azúcar baja. De descansar. Usted sabe que en Finlandia, tuve la oportunidad de algunos estudios y ver algunas cosas, ellas la hacen a las 2 de la tarde todo eso, después del desayuno y después del almuerzo. Y tiene estándares ya en Finlandia. Hablo de Finlandia. Bueno, le diré una cosa. No se ha comprobado, yo también ya. Porque ellos dicen que atacando el cuerpo con la comida, ¿qué respuesta tengo? Y a mí me parece eso más lógico que el ayuno. A mí particularmente. Pero entonces. Parece más lógico. Pero ¿de qué se trata? De que aquí hay la cultura de que tú te haces los exámenes en la mañana. Sí, lo ideal es que estés en ayuna para saber cómo estás y 2 horas después de haber consumido una comida. Es lo que se llama postprandial. La postprandial. Postprandial es comida. Ya la comida, bueno, hay quienes mandan con carga glucosada. Particularmente que creo que es más delicado todavía la carga glucosada que hacerlo con comida. Porque por lo menos si la persona es diabética y todavía no sabe si lo es, tú le das una carga glucosada, puedes tirarle un coma diabético. Por eso no hace todo, exactamente, entonces eso hay para mí 2 huevos, 2 arepas y jugo de lechosa, está listo, o compadre. O le das una empanada con una malta y es lo ideal. Preferible que incluso por lo menos en el laboratorio nosotros para hacer una carga glucosada primero medimos la orina. Si no hay glucosa en la orina le damos la carga, si no, no lo hacemos. Así trabajamos nosotros por lo delicado que es. Que por encima de 175 miligramos de glicemia en sangre aparece en orina, es el dintel renal. Ya eso es a 150, renal. Ya de más de 150 en sangre ya aparece glucosa en orina, claro que sí. Entonces, porque está lo me que voy a hacer la insulina, aparte de pagarte, tengo que pagar, pues eso vale plata, no exigen más nada. Solo eso, hasta ahora solo eso, ir en ayuna y que lleve su desayuno y para tomarle, lo que sí, mi sugerencia, ¿verdad? Muy respetuosamente la de los doctores, porque hay doctores que solo mandan insulina basal y postprandial. La insulina debe ir con la glicemia. Debe ir. ¿Por qué digo debe ir? Porque se ha estudiado según estudios clínicos o científicos, como lo quieran llamar, de que sabiendo los parámetros de la glucosa y de la insulina, se da un mejor diagnóstico. O sea, tanto de la basal como de la postprandial. Claro, porque si la insulina está alta, la glicemia debería estar baja. Pero pasa lo siguiente. Pero a veces no pasa, ¿no? No, pero es que tiene que pasar. Yo está mal hecho. Yo tuve un caso de eso. Yo tenía una glicemia en ayuno en 120, en 97 y en 87 y la postprandial en 103. Y tenía una insulina en ayunas normal y 100 de insulina postprandial. Eso no es lógico por ningún lado. Ahí es donde tiene que plantearse el analista que si tengo una insulina alta, tengo que bajar el azúcar, a no ser que sea un paciente demasiado obeso y tenga resistencia a esa acción de la insulina. ¿Con qué frecuencia pasa? Siempre que sube la insulina, en su laboratorio consigue el azúcar baja. Es lo normal. Es lo normal. En la fase inicial de la diabetes, se ve así, por lo menos que tengas 80, incluso se baja, que tienes normal en glicemia en ayuno en 80 y después la postprandial te da 65.
Se han visto casos como esos. Claro. Y por debajo de 70 se habla de hipoglicemia. Ajá, exacto. Pero tienes que tener insulina alta. Y para Y la las insulinas postprandial altas. tampoco, o sea, solamente Y también una carga de papa ahí tenaz. ¿Cómo? Una buena... Usted no es la onda mía, mano. Usted no se creció en la universidad en la época mía, Giordano y Lanchester. Una carga de papa tenaz, un 3 pasteles, una arepa. Ah, no, eso sirve. Es una carga Claro de que papa sí, tenaz. cargo que sí sirve, claro que sirve. Usted pertenece a Dame la carga en glucosada. Vamos para lo grande y tal. Claro que una sirve. papa tenaz, un 2 empanadas. Sirve también para que te lo tomes como desayuno para la postprandial. Porque es que ese azúcar que se da para... Eso No, es horrible. eso es muy fuerte. Es demasiado horrible, Es ¿no? muy Y como fuerte. dices tú, si hay una glicemia en 300 de valores de azúcar, es peligroso. Entonces, ¿cuándo pido insulina? Antes y después, para verificar qué. Si, en qué proceso estás de diabetes. Si eres prediabético, si ya eres diabético, en ese momento. Ah, bueno. Bueno, vamos al tercer corte comercial del programa.